Pues estamos de regreso y me da mucho gusto tener aquí en este estudio a mi querido coach Santiago Caballero, que pues a mí desde niño, debo decirlo porque es un poco mayor que yo, pues me tocaba irlo a ver al estadio de Ciudad Universitaria, al estadio que en ese entonces se llamaba Olímpico, la Ciudad de los Deportes, cuando yo era niño, a verlo jugar con Pumas, y luego era el hombre que conducía, pues, y era el head coach de los head coaches de Pumitas, y después pues he tenido el gusto de verlo en triatlones. ¿Y cómo te gustaría que te presentara, querido Santiago Caballero, como coach, como papá, como abuelo, como triatleta? ¿Qué es lo que más te gusta de todo eso? Bueno, afortunadamente en toda mi vida pues me ha gustado hacer todo lo que he podido hacer. Es muy importante y pues yo creo que todo está reflejado en estas dos preseas, ¿no? ¿Es Por un el anillo lado de Pumas? es el anillo de Pumas, que eso pues para mí ha sido un detonante porque de ahí pues soy lo que soy, ¿no? En el aspecto profesional, en el aspecto humano, como coach, como entrenador que fui, etcétera, ¿no? Y la otra Santiago pues Antelmo Caballero Santiago Ortega. Antelmo, Caballero Ortega. ¿Por qué fútbol americano? ¿De dónde o cómo llegó ese tema a tu vida? Definitivamente el fútbol americano empezó en secundaria. Llegó a mi vida porque en paz descanse tenía un compañero, sí, Manuel Beas Soto, que era sobrino del coach Bodega y el coach Pato, los famosos coaches Espino Lima, que Sí, entrenaban al equipo de educación Tigrillos. de los Tigres de Ocasión, y que luego hicieron ropa de fútbol Ah, americano. El claro, coach después Bodega de hacía que tenían jerseys, una, hacía sí, tenían fundas. una empresa de ropa, ¿no? Entonces ahí empecé, él un día me dijo, estando en secundaria, dice, oye ¿Dónde Santiago, estudiaban? ¿mandé? ¿Dónde estudiaban? ¿En la En la Ciudad de México? secundaria anexa a la normal superior, Aquí en la Ciudad de aquí en México. la Ciudad de México, ahí en la colonia Santa María, Avenida San Cosme, ahí estábamos. Entonces me dice, oye, yo juego fútbol americano, ¿no quieres jugar fútbol americano? Era el primer Siempre hay año de un amigo, un secundaria. pariente que Siempre hay encamina. un amigo que te invita, siempre, siempre habrá. Y pues efectivamente, él fue el que me invitó, fui y desde ahí pues no dejé de jugar. No era como las infantiles de ahora y tantas organizaciones hay ahora. Hoy se juega fútbol americano en toda la nación. En aquel entonces pues nada más prácticamente era en México Algo en las Monterrey, infantiles. Un poco en Monterrey, un Guadalajara poco en quizá. Guadalajara también. Pero pues sabíamos realmente, no era la Pop Warner, era una liga que se llamaba Aquiles Ratti, ¿sí? Promovida por el Tepeyac principalmente. Y de ahí pues éramos equipos como el Tepeyac, Aztlán, Cheroques, Tigrillos, Parras quizás, y de los que Parras yo de me la acuerdo. Condesa. De los que yo me acuerdo, Sí. exactamente. Y de Y ahí ahí, empecé el fútbol americano. Después entré a preparatoria. Yo jugué ahí 2, 3 años con Tigrillos. Era una sola categoría, le llamaban cuarta. Podían jugar 11, 12, 13, 14, 15 años. Era tremendo porque pues, te encontrabas gente pues, más grande y de mayor edad, ¿no? Después ya me fui a la preparatoria y ahí jugué en el equipo de Coyotes de Prepa 6, un año solamente, porque después ya de es la ahí prepa de Coyoacán, la prepa de Coyoacán, aquí muy sí, cerquita. exactamente, sí. Y Whisky Ronnie Tehuacán, Whisky Ronnie arriba, Tehuacán, arriba arriba la la prepa prepa de de Coyoacán, Coyoacán, era el grito de sí. batalla. Que yo terminé en Muy 63, sabios esos muy sabio, muchachos. sí, sí, totalmente. Terminé la secundaria y dije, bueno, pues la preparatoria 6 Mascarones me queda a 2 cuadras. Yo vivía en Chopo, me quedaba a 2 cuadras, ¿no? Y cuando voy a entregar mis papeles, no, ¿sabe qué? Que la prepa de 6 se cambia a Coyoacán, ¿no? Entonces le toca irse a Coyoacán. Entonces, bueno, dije, pues qué bueno. Pero fue algo de lo más hermoso porque esas preparatorias que algunas se inauguraron en el 64, pues eran preparatorias preciosas, modernas, con campo de fútbol, con gimnasio cerrado, con alberca. La realidad es que eran buenas preparatorias, son muy buenas preparatorias, ¿no? Y ahí jugué en la juvenil. Los coaches eran jugadores de leyes y entonces, por ende, aunque yo estudié en la Facultad de Contaduría y Administración, la carrera, me fui a jugar a leyes, ¿no? Entonces yo jugué en leyes intermedia. Jugué después de un año de juvenil, jugué un año intermedia, me fui a primavera de Liga Mayor, realmente muy joven, a los 17 años. Pues yo me había querido quedar, ¿no? Yo andaba como que con mucha ambición, pero no, me dijo el coach Neri, no, regrésate otro año a intermedia. 1967 jugué mi segundo año intermedia y pues volví a ir a primavera en 67 y ya, a partir de 67 me quedé en el equipo de Pumas de Universidad. Que eran supercampeones en ese tiempo, ¿no? Era un muy buen equipo, realmente los tres que estábamos en cada una de las posiciones, tanto en la ofensiva como en la defensiva,
realmente era Siempre muy jugaste bueno. de ala defensiva y ofensiva. Siempre jugué de ala defensiva y al final inclusive me usaron como receptor cerrado. Sí. Y pateador de despejes también siempre lo hice, ¿no? Y al mismo tiempo, estando jugando en la universidad, fue cuando tuve la oportunidad de estar en Pumitas, ¿no? Que me invitan a ser el coach, el head coach de la organización por ahí del 71, 72. Todavía me faltaban, todavía jugaba yo en Liga Mayor. Y bueno, pues ahí fue donde tuve una buena época, bueno, bonita época, porque pues, era una convivencia muy bonita, tú lo viviste. Yo recuerdo que cuando llegué ahí, pues todas las categorías estaban perfectamente organizadas. Tú tenías 7, 8 años seguramente. Sí, era muy bonito porque éramos niños. Exacto. Y entonces nuestros coaches los ibas a ver jugar al estadio. Sí, éramos y entonces jugadores. aquello, pues eran tus coaches ídolos, porque eran pues, todos casi de Liga Mayor y casi todos los coaches, bueno, todos eran jugadores o exjugadores de Pumas y entonces había ahí una química muy interesante. Sí, y de todo, sí, y realmente en esa época ya éramos los 3 equipos. Pero pues en Pumitas teníamos coaches que estaban jugando en Águilas Reales, en Cóndores, sí, en Guerreros Aztecas, incluso en los 3 equipos, ¿no? Y eran los coaches de Pumitas, ¿no? Agapito Navas de Guerreros Aztecas. Era coach también de Pumitas. Coach Cordero era de... Coach Cordero de Águilas Reales, Gustavo Esquivel, que era de Águilas Reales también, y otros de Cóndores. Sí. Y luego yo, ya en las juveniles AA intermedia, invité a Carlos Robles de Guerreros Aztecas, Juan Esquivel de Guerreros Aztecas, y bueno, varios, ¿no? Caníbal. Jaime Montes, que pues él venía de Cóndores. Sí. Y bueno, pues ahí formamos, yo creo que ese fue el secreto. Teníamos buen staff, éramos amigos, éramos compañeros de equipo. Oye, jugamos. ¿De Pumitas te saltaste también a Liga Mayor como head coach? De Pumitas. De ser head coach de Pumitas. Ah, bueno, estando en Pumitas, exactamente, fui coordinador defensivo de Guerreros Aztecas. Fue cuando me incluí en Guerreros Aztecas. Tengo buenos recuerdos, inclusive de tu señor padre, don Armando Carrillo, pues era quienes nos filmaba todos los juegos, tanto partidos. En Pumitas como en Guerreros Aztecas, ¿no? para estudiar, estudiar las películas, eran 16 milímetros. Así las películas. Y en un ¿no? proyectorcito, y para adelante y para atrás. Malo que tuvieras una mala jugada en Liga Mayor, porque primero lo analizabas con cada coach, luego con todo el head coach, luego con cada head coach. Y luego ya nos dejaban a nosotros, los jugadores, a que lo siguiéramos viendo, ¿no? Y que el que tomaba el control de la película malo, porque si tenías alguna mala jugada o que te mandaran al suelo, así como dices que adelante y atrás, era parte de la diversión, ¿no? Oye, perdón, sí, seguiste coachando muchos años, pero emigraste a otras cosas. Seguí coachando muchos años, coaché después a Guerreros, después coaché también en Guerreros a Gallos de Comercio, a los Monjes de Economía, después me fui a Tigres de la Universidad de Nuevo León, ahí estuve en la coordinación defensiva, luego regresé a México, coaché a los Búfalos de Toluca, ahí bastantes años, sí, es un club de Toluca, luego coaché a los Borregos del Tecnológico de Monterrey Campus Toluca, en general esa fue mi trayectoria de coach, ¿no? Como entrenador de fútbol americano. Adelante, Juan Carlos. Yo le quería preguntar, coach, porque escucho a muchas personas que jugaron ya sea fútbol americano profesional en los Estados Unidos, que fueron jugadores acá, conocidos, y uno de los temas que se mantiene cuando hablan de lo que les dejó el fútbol americano, además, claro, de hacer el ejercicio, dedicarse a esta actividad, pero muchos hablan de los aprendizajes que deja el fútbol americano que se pueden llevar a la vida. Además, claro, también de las amistades que ahorita usted menciona y lo que menciona Pablo y toda esa comunión que ayudó a que se dieran esos años increíbles en el fútbol americano en la universidad. Pero me gustaría escucharlo a usted, aunque me imagino que va a ir por ese mismo camino. ¿Qué le dejó el fútbol americano que usted ha podido llevar a todos los otros proyectos que Pablo puso sobre la mesa de su vida fuera de este fantástico deporte? Sí, definitivamente el fútbol americano es y debe ser y por ende deberá seguir siendo formativo, ¿sí? Eso es un principio fundamental. Ahora, dentro de esa formación, pues el hecho de jugar fútbol americano, pues lo lleva uno a muchos aspectos que llenan mucho la vida de un ser humano y además un ser humano que hace un esfuerzo conjunto con más personas para lograr un fin. Entonces, algo que deja el fútbol americano, primero es luchar
pues ahora sí que hasta el último momento, como lo podemos ver, ¿no? En los juegos, hasta el último momento. Eso se hace en el deporte, al momento de un juego, pero luego se lleva a la vida práctica, ¿no? Difícilmente debe encontrar uno un titubeo, una derrota. A lo mejor hay tropiezos, pero pues es lo que nos ayuda a levantarnos. Y yo pienso que el fútbol americano, eso es lo que deja también esa lucha de siempre estar ganando esa yarda para adelante, ¿no? El deporte es meramente competitivo. Yo siempre he pensado que todos los deportes deberían ser competitivos, ofensivos 100%, o sea, debe uno luchar por la anotación. No quiere decir ofensivos de ofender a alguien, pero sí buscar el ganar, ¿no? Y el anotar. Y otra cosa que el fútbol americano enseña es que todo eso se logra, pero en conjunto. O sea, no puede lograrse en forma individual. Es un conjunto, es un trabajo en equipo absolutamente, en donde hay una sincronización total, absoluta en los 25 o 30 segundos que pudiera durar una jugada o menos, ¿no? Sí, 4 segundos, 6 segundos, 8 segundos, dependiendo. Y todos deben sincrónicamente hacer su trabajo en el momento preciso que lo tienen que hacer. Todas las amistades que se logran son verdaderamente a largo plazo, son largas, son eternas. Y pues a la fecha eso es lo que nos deja el fútbol americano, ¿no? Ser leales, ¿sí? Ser responsables, ser comprometidos. Y eso, pues, en la familia también te lo Claro, pues se enseña, podría ¿no? decir que es una especie de metáfora de la vida, el de todo lo que uno vive en el fútbol americano y cómo llegar a ciertos objetivos y esto que menciona incluso de la familia, porque se nota que termina siendo una comunión muy importante, que todos tienen que jalar parejo para que funcione los 11 de la ofensiva tienen que cumplir con su asignatura y los 11 de la defensiva igual. Y así pasa en la casa. No quiere decir que sea una regla. Desafortunadamente, a lo mejor no todos lo logran. Pero yo les decía que estas son las dos preseas, ¿no? Porque una es la Universidad Nacional Autónoma de México, que es donde yo jugué, donde terminé al mismo tiempo que mi primer carrera de licenciatura. Y pues mi argolla que es donde me lleva a que familiarmente pues, logro ahorita un equipo de 10 miembros. Yo les digo, somos 10 en este equipo, entre mis hijas, mi hijo, mis yernos y mi esposa y yo. Y bueno, pues ya tenemos 42 años de Matrimonio casado, que, muy por bien cierto, casados. se hizo también en Pumitas. Eso ya Exactamente. es un chisme Matrimonio aparte. que, por cierto, se hizo. Voy a aprovechar antes de ir a la pausa para expresar que mi compañero de equipo, el Pato Mendiola, cuñado del Mi cuñado. coach, pues nunca iba a perder el primer equipo. Entonces mejor me cambié de posición, porque yo era inteligente de niño y dije, si es el cuñado del head coach, no lo voy a echar a la banca, mejor me voy a correr la pelota. Buen equipo ustedes armaron, ¿no? Con Sí. Jerry, Jorge Machorro también Así es, era sí, tu el compañero. querido Jorge, que es una historia de éxito de vida Sí, sí, increíble. sí. Y que gracias a Dios de Está lucha bien. y de trabajo va rehabilitándose, Sí, sí, va sí. saliendo Súper adelante. deportista. Muy deportista. Súper triatleta, sufrió un percance Sí, haciendo ejercicio. en bicicleta, haciendo bicicleta. Se sí. pensaba que nunca iba a volver a caminar. Exacto. Y ahí anda. Ahí anda, el ya, canijo ya está. caminando. Sí, muy muy fuerte, bien. muy bien. Vamos a platicar de eso, coach, después de la pausa. Como un hombre de deporte, pues no se retiró y se puso gordo y dejó la actividad, sino que, pues, corregido y aumentado a los 72 años. Voy 71 para 72, por cumplir sí. 72. 72 por cumplir, sí. Sí, se ve más chavo el coach de los 72 que tiene, ¿no? Sí, se ve más chavo que yo. Sí. Severaza. Bueno, pues estamos de regreso platicando con el querido coach Santiago Caballero, una de las glorias de aquellos Pumas del coach Manuel Neri, que era el head coach, y el desalmado García, Así es. que eran respectivamente coach de leyes y de ingeniería. Y luego Neri fue head coach y luego como un enroque ahí en los head coaches de Pumas que pues dominaron aquella época, sobre todo los clásicos contra el Poli y demás. Pero querido coach, después del fútbol americano aparecieron otros deportes como deportista. Sí. Yo, después del fútbol americano y regresando de mi experiencia en Monterrey con los Tigres de la Nación de Nuevo León, pues ahí me llamó la atención ser maratonista, que es cuando nos veíamos. Yo me acuerdo muy bien que Sí. tú te tomabas tu bicicleta y hacías como 20 veces el mismo recorrido, ¿no? Ibas, venías, Sí. ibas, venías. Entonces sí, fue el deporte que tomé cuando yo estaba en mi década de mis 30 hasta mis 42 años,
pues me dediqué a ser maratonista, ¿no? Entonces quise incursionar en esa prueba y pues sí, llegaba a ser 1 o a veces 2 al año y me gustaba mucho correr desde ese entonces. Ya posteriormente nos fuimos a vivir a Toluca, tengo 34 años de vivir allá. Allá me llamó la atención, después de ser maratonista, fue cuando estaba yo entrenando al equipo de Búfalos de Toluca. Entonces me llamó como me tomaba a los jugadores y nos íbamos a las montañas. Y allá sí que hay montañas, ¿verdad? Pues está la cordillera del centro. 3,000 y cacho metros. Exacto, a 3,600 metros. Y era la Sierra Morelos o era el volcán. Entonces, pues decían, ¿cómo es posible? Pues vámonos, ¿no? Entonces, a la montaña. Y ahí me llamó la atención correr campo traviesa. Entonces, esa parte era correr campo traviesa, ¿no? Coach, un poquito, yo le quisiera preguntar un poquito más o menos respecto a lo que mi compañero Juan Carlos Veraza le compartía también le preguntaba. Ahora que retomó todos estos deportes como el maratón, como el tema de ser atleta, etcétera, estoy seguro que usted es una persona indicada, súper indicada para compartirle a los amigos que nos están escuchando porque es importante la disciplina. ¿Qué tanto le ha ayudado el hacer deporte en su vida diaria y en mantenerse en una forma pues simplemente espectacular, ¿no? O sea, ¿qué le compartiría a estas nuevas generaciones que, pues no quiero decir son flojos o son displicentes, simplemente a lo mejor no es la misma educación o no los han educado de manera correcta en la parte de hacer ejercicio, de ser disciplinados, son otras metodologías, son otras formas? ¿Usted qué les compartiría? Pues lo primero, fijarse una meta. Yo creo que en el deporte y como en toda la vida, si no tienes, ahora sí que algún día por ahí Nietzsche dijo, ¿no? Si no tienes un algo por qué vivir, no tienes un cómo vivir, ¿no? O sea, siempre es importante tener un fin, un objetivo, una meta. Eso es en el trabajo, en la familia, en personal. Y en el deporte es fundamental. Si alguien quiere incursionar en el deporte, pues no tiene más que sí proponerse hacer algo. Ahora, si incursiona en algún deporte, el estarlo haciendo empíricamente o sin un programa definido, etcétera, es agradable, es bonito, se siente bien, pero no hay nada como decir, voy a proponerme esto, ¿no? A lo mejor una prueba de 3 kilómetros, una prueba de 5, en el caso de las carreras, y poco a poco el mismo deporte lo va uno llevando, ¿no? Porque además el imponerse o el ponerse una meta, ¿a qué lo va a llevar a uno? Que a partir de esa meta y hacia acá, a donde estoy ahorita, me llevará a hacer un programa y a cumplir ese programa. Yo veo las propuestas de infinidad de personas que cuando empieza el año quieren hacer ejercicio y desean hacer ejercicio. Otra de las cosas que yo veo es que, por ejemplo, sí desean hacer ejercicio, sí se inscriben en clubes, contratan entrenadores, etcétera, pero esa parte también es importante y delicada. Hay que llevar de la mano al que quiere hacer ejercicio, ¿sí? Si es spinning o si es carrera o si es el deporte que sea, si lo excedes, va a pasar que a los 8 días, a los 10 días, él mismo se va a sentir mal y esa persona misma va a decir, no, tenía yo razón, esto no es para mí, ¿sí? No, lo que pasa es que no lo llevaron adecuadamente a que encontrara el atractivo del deporte. El deporte tiene que ser, primero, divertido. Si no es divertido, ya tenemos un punto en contra, ¿no? Entonces tiene que divertirte, tiene que satisfacerte. Y la otra, que debe llevarte poco a poco a ir logrando poco a poco ciertos objetivos, ¿no? Que sean a tu alcance a medida que vas avanzando. Yo creo que es lo más importante. Yo les diría eso, no pierdan, o sea, todos podemos hacer deporte. O sea, la realidad es que es cosa de decidirse, ¿no? Yo, ya hablando un poquito, pues hoy mi deporte pues, es ser triatleta, ¿no? Entonces, pues he incursionado en todos los estilos y los triatlones de atletas y siempre quiere uno más y siempre quiere uno ambicionar a más, ¿no? ¿Qué hiciste, por ejemplo, a tus 70 años de triatlones en el 2019? En el 19 hice como 4 triatlones olímpicos. Que son 1,5 de natación, 40 de bicicleta y 10 de carrera. ¿En qué tiempo haces los Pues olímpicos? mi mejor tiempo en triatlón olímpico ahorita es de 3 horas 7 minutos. Hijo, Es mi mejor a los 70, 71 casi. A los 71 casi. Sí.
Sí, ahora el día 2 tenemos vamos a iniciar en Y tu Mérida. hija también es Con triatleta, ¿no? Mi hija, mi segunda hija, Isami, pues es una súper deportista, Pues también vio el es triatleta. ejemplo. Y su esposo también, o sea que Toda la familia. los tres nos salen damos en cuerda todo. para ir a incursionar, ¿no? ¿Qué más haces además de distancia olímpica? Bueno, he hecho largas distancias que se llaman, que son menores en cuanto a lugares, pero el Ironman de 70.3 millas, pues sí, he hecho 12 Ironmans de 70.3 millas y he participado en 3 Ironmans, ¿no? Mi mejor tiempo en el Ironman, que es el completo, hice 16 horas 37 minutos, es mi mejor tiempo. Ese lo hice a los 65 años. Yo ya me retiré de eso, coach. Pues yo eso lo lamento mucho porque tú Pero quiero llegar a tú mis también tienes la 71 años experiencia así. del Ironman. Sí, 3, Sí. pero es muy duro, es muy No, duro. es muy demandante, es una prueba demandante, pues hay que prepararse para ello. Oye, O ya a nuestra edad es un año de preparación, o sea, Sí. definitivo. ¿Cómo te ayudó el fútbol americano para seguir siendo a tus 71 años un deportista? Los amigos que nos ven a través de la tele, pues, no les quiero exagerar, pero tu estado físico es impresionante, ¿no? Tienes 71 años, pero seguramente tu edad física es de 40 y tantos años, porque así te ves y así estás, ¿no? Físicamente estás muy fuerte. Pues muchas gracias, Pablo. ¿Cuántas horas entrenas? siento ¿Cómo bien. es lo que haces habitualmente de ejercicio en el día? Habitualmente entreno 6 días a la semana, sí, invariablemente, y en tiempos un promedio de 1 hora y media a 2 horas y media diarias, dependiendo del tipo de prueba al que vayamos a competir, ¿no? Y Ya además si son Ironman, pues ahí te lleva hasta 3 horas diarias. 3 horas. de Y además de entrenamiento o entrenar más. y la familia, ¿qué más haces, coach, en este tiempo? Además de entrenar a la familia, trabajo. Yo sigo siendo productivo. Trabajo en un área comercial, soy asesor comercial. He estado en el giro del cartón corrugado durante 34 años, tanto en empresas como negocios propios. Y hoy en día, cuando salí de una empresa privada en el 2012, puse un negocio de lo mismo, de empaque, cartón corrugado y todo eso, como ya también algún día lo tuve por ahí de los 80s, 90s. Y pues sí lo puse, era mucho el entusiasmo. El 2013 me fue muy bien, iba para arriba, 2014 también. Desafortunadamente, pues eso lo sabemos, las situaciones en nuestro país. Llegaron una banda ahí pidiéndome piso, amenazándome, encañonándome con pistola a mis empleados, todo. Y la verdad, muchas veces ya dice uno, esto es mucho riesgo. Aún así lo aguanté hasta hasta el 95, pero perdón, hasta el 2015, pero ya no fue posible conservarlo, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Pues yo no puedo quedarme así. Entonces, pues volví a la asesoría. a la asesoría y a emplearme. También he dado cursos de capacitación, es otra cosa que he hecho aleatoriamente. En forma paralela, ¿no? O sea, cursos de diplomado, de capacitación, que los inicié dando en el Tecnológico de Monterrey y ahora los hago por mi cuenta, ¿no? Entonces se pueden hacer cosas en la vida, mi querido. No, por supuesto que se puede. Yo soy de la idea de que también a los chicos que nos están escuchando, coach, hay que enseñarles la parte emprendedora, ¿no? Sí. Eso es muy, muy importante. Coach, yo le quería preguntar, no puedo dejar pasar la oportunidad acerca de lo que ocurre en el fútbol americano, digo, regresando a la disciplina. En la actualidad hablaba de años maravillosos en su época, en los 80s, 90s, un fútbol americano colegial que a mí me tocó ver con mi señor padre, que los disfrutaba muchísimo. Los veía por Canal 11. Era fanático de ver Con todos los fines de Pedrito semana. Tudón. Exactamente. Y Mario Villamar. Mario Sí, Villamar. Mario Villamar. Eran los que narraban. Sí, Mario Villamar. Y pues, estábamos pegados al televisor. Somos mucho también de la UNAM, de la universidad, sobre todo por mis señores padres. Esos años maravillosos, a su consideración, siguen siendo maravillosos, siguen siendo lindos. El fútbol americano colegial. ¿O qué perspectiva tiene en la actualidad de este fútbol americano que ha tenido sus divisiones, que ha tenido también sus cosas buenas, sus cosas malas, sus críticas? En fin, ¿cuál es su perspectiva usted como hombre del fútbol americano colegial estudiantil de nuestro país? Sigue siendo muy bueno el fútbol americano en México. Hay una diferencia muy grande en aquellos años y más en los que yo jugaba. Realmente a lo mejor no era tan amplio el jugar. Hoy se juega desde Tijuana hasta Cancún y hasta Mérida y por todos lados se juega fútbol americano. En México,
pues se juega en todas partes y hay muchas veces un fin de semana pues hay juegos en todos lados, hay sedes en los lugares aledaños a la zona metropolitana y pues la gente se divide, o sea, ahora los padres de familia pues van a ver a sus respectivos hijos a jugar o parientes o familiares, ¿no? Pero como fútbol americano, el fútbol americano actual colegial es atléticamente es mejor que cuando yo lo jugaba. Cuando yo lo jugaba, realmente no llevábamos una preparación atlética tan especializada. Nos preparábamos los que queríamos prepararnos y meternos en un gimnasio. Yo me acuerdo que con el coach Jaime Montes, es lo que a veces hacía, ¿no? A él le gustaba más el gimnasio de pesas, de gym. A mí me gustaba más la parte más de campo, de velocidad, de reacción, etcétera. Pero sin embargo, esas no nada más se convertían en las 2 horas de entrenamiento, se convertían en 5 o 6 horas de entrenamiento. Pero era porque nosotros lo queríamos hacer. Hoy en día los equipos de fútbol americano colegiales se preparan atléticamente. Ahorita ya se están preparando. Ahorita ya están preparándose para la temporada que viene el segundo semestre. Y ahora vemos a los jugadores, obviamente sus características atléticas son extraordinarias, ¿no? Mayor peso, mayor velocidad. Hay otro factor también importante y se los tengo que decir. En mi tiempo la realidad es que era tanta la bonanza que nos daba tiempo de muchas cosas. Y estudiaba uno, pero jugaba fútbol americano. Pero la verdad le da uno más importancia a veces al fútbol americano que a muchas otras cosas. Y a eso nos dedicamos. Hoy en día el jugador tiene que darle más importancia, como debe de ser, a la parte académica. Debe entender que el fútbol americano es una parte complementaria, nada más. Y que es una parte que le va a servir, como Juan Carlos decía, para su vida futura. Es un excelente complemento, pero no es la vida misma. ¿Sí? Su vida se va a enfocar a desarrollarse académicamente para que posteriormente salga al mercado profesional y tenga todos los elementos y las herramientas para salir adelante. Pero hoy en día el fútbol americano colegial es excelente, ¿sí? Es excelente. Bueno, pues vamos a la pausa. Estamos conversando con el querido coach Santiago Caballero de temas interesantes del deporte y vamos a seguir platicando. Me ponía el coach el otro día que yo recomendaba, señores, pónganse el propósito de caminar 10,000 pasos diarios. Y luego me escribió el coach, los que estén con exceso de peso, no den pasos largos para que no se lesionen, den pasos cortos, vayan poco a poco. La gradualidad en todo en la vida es fundamental. No se puede un día ser negro y otro blanco. Hay que ir pasando por matices para lograr los resultados. Vamos a la pausa, volvemos. Bueno, pues estamos en la recta final del programa. Coach Caballero, qué honrados que nos acompañes y nos platiques tus experiencias y sigas. ¿Tienes algún equipo de triatlón? ¿Sigues haciendo algo de Pues coacheo? Sí, estoy entrenando a algunos muchachos. ¿Es parte de tu DNA ser coach? ¿Lo aprendiste pues sí, de grandes coaches? Sí, definitivamente. Ahorita sí tengo unos 3 grupitos ahí de jóvenes, sí, que han incursionado en los triatlones, ¿no? Básicamente. Fútbol americano. Quieren ahorrarse la curva de aprendizaje que se llama, ¿no? Saber a alguien que ya ha vivido y se la sabe todas. Pues sí. ¿Cuántos triatlones llevarás? ¿Olímpicos? Sí. Como 56, yo creo. Ah, de que caramba. empecé a hacerlo, sí. Como unos 56. ¿Y nunca te has lesionado? Pues tuve un problema en la cinta iliotibial que todo mundo de repente lo tenemos, aquí en la parte lateral de la rodilla. Pero sigues. Pero viví con dolor, trabajé con dolor y ya se me quitó. Como en el fútbol americano. Sí, es otra de las cosas que te enseñan, ¿no? Pues, o sea, de alguna manera. Y se me quitó. Hoy en día no tengo realmente. Nada. ¿Cuál es la meta deportiva más importante del 2020 para Santiago Caballero? A sus Pues, 71, casi 72. Vamos a hacer mi hija, mi yerno y yo el Ironman de 70.3 millas de Oceanside en California. A nadar en agua helada. Exacto. Yo lo hice en el 2004. Ajá. Y entran luego una base de los Marines precioso, Marines, Camp sí. Pendleton se llama. Y hay unas subidas en la bici que Dios guarde la hora. Sí, A sí, gozarlo, porque el coach. otro que se hace, bueno, el otro que ya hemos hecho ahí del Ironman 73 ha sido en San Diego, pero en la base de los Marines de San Diego. Así es. Que ahí la bici es planita. El agua es helada y las olas son tremendas. Muchos no entraron. O sea, cuando vieron las olas, porque a un lado está la escuela de surf. De surf. Entonces, pues, imagínate. Sí, el tamaño de olas. para entrar y salir. Y entradas 2 veces, porque el circuito de natación hicieron un cuadro para hacerlo 2 veces, ¿no? Entonces, Para ser esa es la extremo. prueba ahorita fuerte. Y la otra que, pues, afortunadamente volvió a ser seleccionado nacional en mi categoría.
y espero estar. ¿Cuántos mundiales has sido, coach? No he ido a ninguno porque he estado nominado en 3 y no he ido a ninguno. Pues ya hay que ir. Sí, no, ya. ¿Dónde es el mundial de triatlón? En Edmonton. En Edmonton, Canadá. En Edmonton, Canadá, es el mundial de triatlón olímpico. Muy bien, pues bienvenido, coach. Gracias Muy a honrados. ustedes. Te expreso mi cariño, mi respeto y mi admiración desde niño y lo sigo teniendo cada vez más. Gracias, Pablo. Así es que gracias, bienvenido siempre. Juan Carlos, Señor gracias, Beraza. Christopher. Un Les placer. agradezco mucho. Pues hablando de fútbol americano, ya presentaron al último coach que quedaba por ser presentado, Kevin Stefanski, coordinador ofensivo de los Vikingos. Va a los Browns. Con los Browns, que ahí salió la información de lo que McDaniels no se hizo porque McDaniels no estuvo de acuerdo en ciertos lineamientos que le pedían usar más métricas de análisis y tener una reunión todos los lunes con el dueño y con el gerente general, y que el hombre de que llevara esos análisis de métricas tuviera mucha injerencia en el plan de juego de cada partido, y pues McDaniels dijo, no. McDaniels dijo, Cada no, a quien. mí me ha funcionado en Nueva Inglaterra de otra manera, dijo que no. Entonces Stefanski, que fue finalista el año pasado para ese trabajo, ahora sí se lo quedó. Oye, coach, rapidísimo, estábamos platicando. El fútbol americano profesional está regresando a los de los 70s, 15, 18 pases, 30, 40 carreras, los corredores 200 yardas, qué cosa, ¿no? Pero está ¿Cómo es la liga? espectacular, ¿no? A mí me Realmente. gusta. Ahora, los juegos de los comodines fueron sensacionales, lo de los comodines. Sí. Estos juegos últimos tuvieron sus bemoles ahí. Y bueno, yo me vi reflejado ahí en qué decisión habré tomado algún día de fútbol americano que me lo criticaran, como la decisión de haberse la jugada del cuarto down en vez de meter el gol de campo los Cuervos, por ejemplo, que se habían podido poner 14-9 Sí. con la mentalidad a su favor, pero no se hizo, ¿no? Claro. O la jugada de formación patada de despeje que se la jugaron los Tejanos y que de ahí vino su debacle su absoluta, debacle. o sea, total, así es el fútbol Así americano. es.